Menopausia Reset. Te trae lo que Cambridge encontró y lo que nadie te está contando. Terapia hormonal en la menopausia. El debate que divide todo. Hay pocas preguntas en la medicina de la mujer que generen más confusión, más miedo y más opiniones contradictorias que esta. ¿Debería tomar terapia hormonal para la menopausia? Pregúntale a 10 mujeres y vas a obtener 10 respuestas diferentes. Pregúntale a 10 médicos y posiblemente también. Porque la terapia hormonal menopáusica tiene una historia tan cargada de idas y vueltas científicas, de estudios mal interpretados, de titulares alarmistas y de información desactualizada que aún hoy, en 2026, sigue siendo uno de los temas más malentendidos de toda la medicina femenina. En los últimos meses, 2 eventos de enorme relevancia pusieron el tema de vuelta en el centro de la conversación global. Primero, la Universidad de Cambridge publicó un estudio con casi 125.000 mujeres sobre los efectos de la menopausia y la terapia hormonal en el cerebro. Y los titulares de los medios lo presentaron de formas que van de lo esperanzador a lo alarmante, muchas veces sobre el mismo estudio. Segundo, la FDA de Estados Unidos eliminó las advertencias de riesgo grave que llevaban 22 años en los prospectos de los medicamentos hormonales para la menopausia. Una decisión histórica que cambió décadas de práctica clínica. Mi médica me dijo que no. Mi ginecóloga me dijo que sí. Internet me dijo que me iba a dar cáncer. Y yo seguía sin dormir, con sofocos todos los días, sin saber qué hacer. Este vídeo existe para poner orden en ese caos. No te voy a decir si tenés que tomar terapia hormonal o no. Esa es una decisión que solo puedes tomar con tu médica, conociendo tu historia clínica particular. Pero sí te voy a dar algo que hoy muchas mujeres no tienen. La información completa, honesta, basada en la evidencia más reciente, con los matices que los titulares eliminan y las preguntas correctas para llevar a tu próxima consulta. Bienvenida a Menopausia Reset. Este vídeo puede cambiar la conversación que tenés con tu médica. La historia del miedo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para entender el debate actual, necesitamos entender la historia, porque el miedo a la terapia hormonal no surgió de la nada. Tiene un origen muy concreto, una fecha precisa, y una secuencia de eventos que marcó a millones de mujeres y a la práctica médica durante más de 2 décadas. Los años 90. La terapia hormonal como panacea. Durante los años 80 y principios de los 90, la terapia de reemplazo hormonal, como se llamaba entonces, fue prescripta de forma muy amplia. No solo para los síntomas de la menopausia, sino también como medida preventiva de largo plazo contra enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y deterioro cognitivo. Muchas mujeres la tomaban durante décadas, con dosis altas, a veces de por vida. El entusiasmo era alto y la prescripción, generalizada, hasta que llegó 2002. 2002, el estudio que lo cambió todo, y que fue mal interpretado. En 2002 se publicaron los resultados del estudio WHI, Women's Health Initiative, un ensayo clínico a gran escala realizado en Estados Unidos. Sus conclusiones iniciales generaron pánico inmediato. La terapia hormonal aumentaba el riesgo de cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y trombosis. Los medios cubrieron el estudio con titulares devastadores. Las ventas de terapia hormonal se desplomaron de forma inmediata en todo el mundo. Millones de mujeres dejaron de tomarlo de un día para el otro. Y los médicos dejaron de prescribirlo casi universalmente. Pero había un problema enorme. El estudio tenía limitaciones críticas que los titulares ignoraron completamente. Las participantes tenían una edad promedio de 63 años, muy por encima de la edad típica de la menopausia. Muchas tenían condiciones de salud preexistentes. Las formulaciones hormonales usadas eran diferentes a las que se usan hoy. Y el análisis inicial mezcló resultados de subgrupos con perfiles de riesgo muy diferentes. En otras palabras, el estudio fue real y valioso, pero sus conclusiones fueron aplicadas de forma generalizada a una población para la que no fueron diseñadas. Y el resultado fue que durante más de 20 años, millones de mujeres de 45, 48, 50 años, exactamente el grupo para quien la evidencia era más favorable, no recibieron tratamiento por el miedo generado por datos que no les correspondían. 2025 a 2026. La corrección histórica. Después de 2 décadas de revisiones, estudios de seguimiento, reanálisis y nueva investigación, la evidencia acumulada apuntaba en una dirección muy diferente para mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 primeros años de la menopausia. Y en noviembre de 2025, la FDA tomó una decisión histórica. El estudio de Cambridge. ¿Qué dice realmente? Vamos al centro del debate actual. En enero de 2026,
la Universidad de Cambridge publicó en la revista Psychological Medicine un estudio liderado por la científica Barbara Sahakian, basado en datos de 124.780 mujeres del biobanco del Reino Unido. Este estudio generó titulares en todo el mundo, y muchos de esos titulares contaron solo una parte de la historia. Vamos a verlo completo. ¿Qué estudió y cómo lo hizo? El estudio analizó 3 grupos de mujeres: premenopáusicas, posmenopáusicas que nunca usaron terapia hormonal, TRH, y posmenopáusicas que sí la usaron. Evaluó 3 aspectos principales. 1. Salud mental. Niveles de ansiedad, depresión, calidad del sueño. 2. Cognición. Memoria, velocidad de procesamiento, tiempos de reacción. 3. Estructura cerebral. En alrededor de 11.000 participantes que se sometieron a resonancia magnética, se midió el volumen de materia gris en regiones clave del cerebro. La edad promedio de inicio de la menopausia entre las participantes fue de 49,5 años. Es un estudio observacional. Toma una fotografía en un momento dado, no sigue a las mujeres a lo largo del tiempo. Esa distinción es crucial para interpretar los resultados correctamente. Lo que encontró. Los hallazgos centrales. Hallazgo 1. La menopausia está asociada a cambios en la estructura cerebral. Las mujeres posmenopáusicas mostraron una reducción del volumen de materia gris en 3 regiones clave: el hipocampo, la corteza entorrinal y la corteza cingulada anterior. Estas son áreas involucradas en la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones. Los investigadores notaron que estas regiones son las mismas que se ven afectadas en el Alzheimer, y señalaron que esto podría ayudar a entender por qué las mujeres desarrollan demencia casi el doble que los hombres. Este hallazgo es importante y merece atención, pero es fundamental entenderlo correctamente. El estudio encontró una asociación, no una causa probada. No podemos afirmar, a partir de este estudio, que la menopausia causa pérdida de materia gris de forma directa y universal. Hay factores de confusión posibles, y se necesitan estudios longitudinales para establecer causalidad. Hallazgo 2. La menopausia se asocia a mayor ansiedad, depresión y peor sueño. Las mujeres posmenopáusicas reportaron con mayor frecuencia síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, menor duración del sueño y sensación persistente de cansancio. Este hallazgo confirma lo que la clínica ya sabe: la transición menopáusica tiene un impacto significativo en la salud mental y el sueño. Hallazgo 3. El más mal interpretado. Las mujeres con TRH tenían peores indicadores de salud mental. Aquí está el hallazgo que generó los titulares más alarmantes. Las mujeres que recibían TRH presentaban mayores niveles de ansiedad y depresión que las posmenopáusicas que no la usaban. ¿Significa esto que la terapia hormonal empeora la salud mental? Los propios investigadores responden que no. Y esto es fundamental. El análisis posterior mostró que esas diferencias en salud mental ya existían antes de la menopausia en las mujeres que recibían TRH. La explicación más sólida que proponen los autores es la contraria a lo que los titulares sugirieron. Los médicos prescribían TRH a mujeres que ya tenían síntomas psiquiátricos más severos, precisamente porque necesitaban más apoyo. Es la correlación inversa clásica de la epidemiología: las personas más enfermas reciben más tratamiento, y eso hace que el grupo tratado parezca tener peores resultados. Bombilla: dato clave. El estudio de Cambridge no dice que la terapia hormonal cause peor salud mental. Dice que las mujeres con peor salud mental tienen mayor probabilidad de que se les prescriba TRH. Exactamente porque sus síntomas son más severos y necesitan más intervención. Hallazgo 4. La TRH podría proteger la velocidad de reacción. Un hallazgo positivo que los titulares negativos oscurecieron. Las mujeres posmenopáusicas que no usaban TRH tenían tiempos de reacción más lentos que las que todavía no habían llegado a la menopausia o que sí usaban TRH. Esto sugiere un posible efecto protector de la terapia hormonal sobre la velocidad de procesamiento cognitivo, aunque el estudio no encontró diferencias significativas en las tareas de memoria entre los grupos. Las limitaciones del estudio. Lo que los titulares ignoraron. Los propios autores señalan con claridad las limitaciones principales. Es un estudio observacional transversal. Una fotografía, no una película. No puede probar causalidad, solo asociaciones. Las mujeres no fueron asignadas aleatoriamente a recibir TRH o no. Las que la recibían tenían características diferentes desde el inicio. El biobanco del Reino Unido tiende a incluir participantes más sanas. ¿Qué es la terapia hormonal menopáusica hoy? Tipos, vías y diferencias.
Uno de los problemas del debate sobre la terapia hormonal es que se habla de ella como si fuera una sola cosa. No lo es, hay diferencias importantes entre los distintos tipos, formulaciones y vías de administración, y esas diferencias tienen implicaciones reales para el perfil de beneficios y riesgos. Estrógenos solos vs estrógenos más progesterona. Las mujeres que conservan el útero necesitan tomar estrógenos combinados con progesterona, o un progestágeno, porque el estrógeno solo, sin el contrapeso de la progesterona, puede producir un engrosamiento excesivo del endometrio que aumenta el riesgo de cáncer uterino. Las mujeres que no tienen útero, por histerectomía, pueden tomar estrógenos solos, y el perfil de riesgo es diferente, y generalmente más favorable. El estudio WHI de 2002 que generó el pánico incluía una rama de estrógenos más progestágeno sintético y otra de estrógenos solos. Los riesgos, especialmente el de cáncer de mama, fueron diferentes entre los dos grupos, pero los titulares los presentaron juntos. Esta distinción es crítica. Hormonas bioidénticas vs sintéticas. Las hormonas bioidénticas son moléculas con la misma estructura química que las hormonas que produce el cuerpo. Las sintéticas tienen estructuras moleculares diferentes. El tipo de progestágeno utilizado, en particular, tiene un perfil de riesgos diferente. La progesterona micronizada bioidéntica parece tener un perfil de riesgo cardiovascular y mamario más favorable que los progestágenos sintéticos más antiguos. Muchos de los riesgos que el estudio WHI identificó estaban asociados a la medroxiprogesterona, un progestágeno sintético que ya no es de primera línea en la mayoría de los países. Las vías de administración. Oral vs transdérmica. La vía transdérmica, parches, geles, cremas aplicadas sobre la piel, evita el primer paso hepático que tienen los comprimidos orales. Eso tiene implicaciones importantes. La terapia transdérmica no aumenta los factores de coagulación en el hígado, lo que se asocia a un menor riesgo trombótico que la vía oral. Para mujeres con factores de riesgo cardiovascular, la vía transdérmica generalmente tiene un perfil más favorable. La ventana de oportunidad. El momento importa enormemente. Este es quizás el concepto más importante de toda la discusión sobre terapia hormonal, y el que más frecuentemente se pierde en los debates públicos. La evidencia actual, incluyendo la revisión de la FDA y los estudios más recientes, apunta con consistencia a que el momento de inicio de la terapia hormonal es el factor determinante más importante para el perfil de riesgos y beneficios. Para mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 primeros años desde el inicio de la menopausia, los beneficios de la terapia hormonal generalmente superan los riesgos cuando existe indicación clínica. Para mujeres mayores de 60 años o con más de 10 años desde la menopausia, el perfil de riesgos cambia, y la decisión requiere una evaluación más cautelosa. Bombilla la ventana de oportunidad. La evidencia más sólida disponible indica que iniciar la terapia hormonal en los primeros 10 años después de la menopausia, antes de los 60 años, tiene el perfil de beneficios más favorable. Esperar demasiado puede cambiar esa ecuación. Beneficios y riesgos reales. Lo que dice la evidencia en 2026. Vamos a la parte que más importa. ¿Qué dice la evidencia actual sobre beneficios y riesgos? Sin alarmar innecesariamente, sin minimizar lo que tiene peso, con los matices que toda decisión médica informada requiere. Los beneficios con mayor evidencia. Alivio de los síntomas vasomotores. La terapia hormonal es el tratamiento más efectivo disponible para los sofocos y los sudores nocturnos. Esto no está en debate. Reduce la frecuencia e intensidad de los sofocos en un 75 a 90% en la mayoría de las mujeres. Para mujeres con síntomas vasomotores severos que afectan significativamente la calidad de vida, la terapia hormonal es el estándar de oro. Salud ósea. El estrógeno es el principal protector de la densidad ósea en las mujeres. La terapia hormonal reduce la pérdida ósea y el riesgo de fracturas de forma consistente y con evidencia muy sólida. Para mujeres con riesgo elevado de osteoporosis, este beneficio puede ser determinante. Salud cardiovascular en la ventana de oportunidad. Este es uno de los hallazgos más importantes de la revisión reciente de la evidencia. Para mujeres que inician la terapia hormonal dentro de los 10 años de la menopausia, antes de los 60 años, los datos muestran una posible reducción de hasta el 50% en el riesgo de ataque cardíaco. El estrógeno tiene efectos beneficiosos sobre la elasticidad arterial, el perfil lipídico y la inflamación vascular. Síndrome genitourinario. Los estrógenos locales vaginales, cremas, anillos, óvulos, son extremadamente efectivos para tratar la sequedad vaginal, el adelgazamiento de la mucosa, las infecciones urinarias recurrentes y el dolor en las relaciones sexuales.
con absorción sistémica mínima, son seguros para la gran mayoría de las mujeres. Calidad de vida y sueño. Al reducir los sofocos y los sudores nocturnos, la terapia hormonal frecuentemente mejora de forma significativa la calidad del sueño, el estado de ánimo y el funcionamiento cognitivo diario. Muchas mujeres reportan una mejora sustancial en su calidad de vida general. Los riesgos. Con sus matices. Cáncer de mama. Este es el riesgo que más preocupa a las mujeres, y merece ser explicado con precisión. La evidencia actual sugiere que el riesgo de cáncer de mama con terapia hormonal combinada, estrógenos más progestágeno, es pequeño en términos absolutos y varía según la formulación. La progesterona micronizada bioidéntica parece tener un perfil de riesgo más favorable que los progestágenos sintéticos más antiguos. Los estrógenos solos en mujeres sin útero no parecen aumentar, y en algunos estudios reducen el riesgo de cáncer de mama. Para contextualizar el riesgo, el consumo de 2 copas de alcohol diarias o el sedentarismo están asociados a incrementos de riesgo de cáncer de mama de magnitud comparable o mayor al de la terapia hormonal. Este contexto no minimiza el riesgo, pero ayuda a evaluarlo en perspectiva. Trombosis venosa y accidente cerebrovascular. La terapia hormonal oral aumenta ligeramente el riesgo de trombosis venosa. La vía transdérmica no parece hacerlo. Para mujeres con factores de riesgo trombótico, la vía de administración es una consideración crítica en la indicación. Contraindicaciones absolutas. Hay situaciones en las que la terapia hormonal sistémica generalmente no se indica. Antecedentes de cáncer de mama hormonodependiente, antecedentes de tromboembolismo venoso grave, enfermedad cardiovascular activa, enfermedad hepática grave. Estas son conversaciones fundamentales con la médica antes de iniciar cualquier tratamiento. Los mitos que la ciencia desmontó. Mito vs realidad. Veamos los mitos más frecuentes sobre la terapia hormonal con la evidencia actual. Mito. La terapia hormonal siempre aumenta el riesgo de cáncer de mama. Realidad. El riesgo varía según el tipo de hormona, la formulación, la duración y el perfil individual de la mujer. Para estrógenos solos, algunos estudios muestran riesgo neutro o incluso reducido. Para combinadas, el riesgo es pequeño en términos absolutos y depende de qué progestágeno se usa. Mito. La terapia hormonal causa enfermedades del corazón. Realidad. La evidencia actual muestra que para mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 años de la menopausia, la terapia hormonal puede tener efecto cardioprotector. El riesgo cardiovascular asociado al estudio WHI correspondía principalmente a mujeres mayores con riesgo cardiovascular preexistente. Mito. Cuanto antes se deje de tomar, mejor. Realidad. La duración óptima es individual y se evalúa con la médica. Muchas mujeres la toman durante años con un perfil de riesgo aceptable. La suspensión abrupta en algunas mujeres puede generar un retorno intenso de los síntomas. Mito. Si mis análisis salen normales, no necesito terapia hormonal aunque tenga muchos síntomas. Realidad. Los síntomas son el criterio principal para la indicación, no los análisis. Una mujer con síntomas severos que afectan su calidad de vida es candidata a evaluar el tratamiento independientemente de los valores de laboratorio. Mito. La terapia hormonal es para todas las mujeres en la menopausia. Realidad. No es una terapia universal. Tiene indicaciones, contraindicaciones y requiere evaluación individual. Algunas mujeres con síntomas leves se manejan muy bien con cambios de estilo de vida. La decisión debe ser personalizada. Mito. Las hormonas bioidénticas compuestas son siempre más seguras que las convencionales. Realidad. Las hormonas bioidénticas reguladas y aprobadas tienen respaldo científico. Las formulaciones compuestas en farmacias magistrales, sin regulación estándar, no tienen estudios de seguridad y eficacia comparables. No son equivalentes. Síntomas según la etapa y cuándo la terapia hormonal puede ser más relevante. La pertinencia de considerar la terapia hormonal varía según la etapa de la transición y la intensidad de los síntomas. Vamos a verlo etapa por etapa. Perimenopausia temprana. En esta etapa, los síntomas suelen ser más leves y muchas mujeres se manejan muy bien con cambios de estilo de vida. Entrenamiento de fuerza, alimentación antiinflamatoria, gestión del sueño, reducción del estrés, fitoestrógenos. ¿Qué es la terapia hormonal menopáusica hoy? Tipos, vías y diferencias. Uno de los problemas del debate sobre la terapia hormonal es que se habla de ella como si fuera una sola cosa. No lo es. Hay diferencias importantes entre los distintos tipos, formulaciones y vías de administración, y esas diferencias tienen implicaciones reales para el perfil de beneficios y riesgos. Estrógenos solos vs estrógenos más progesterona.
Las mujeres que conservan el útero necesitan tomar estrógenos combinados con progesterona, o un progestágeno, porque el estrógeno solo, sin el contrapeso de la progesterona, puede producir un engrosamiento excesivo del endometrio que aumenta el riesgo de cáncer uterino. Las mujeres que no tienen útero, por histerectomía, pueden tomar estrógenos solos, y el perfil de riesgo es diferente, y generalmente más favorable. El estudio WHI de 2002 que generó el pánico incluía una rama de estrógenos más progestágeno sintético y otra de estrógenos solos. Los riesgos, especialmente el de cáncer de mama, fueron diferentes entre los dos grupos, pero los titulares los presentaron juntos. Esta distinción es crítica. Hormonas bioidénticas vs sintéticas. Las hormonas bioidénticas son moléculas con la misma estructura química que las hormonas que produce el cuerpo. Las sintéticas tienen estructuras moleculares diferentes. El tipo de progestágeno utilizado, en particular, tiene un perfil de riesgos diferente. La progesterona micronizada bioidéntica parece tener un perfil de riesgo cardiovascular y mamario más favorable que los progestágenos sintéticos más antiguos. Muchos de los riesgos que el estudio WHI identificó estaban asociados a la medroxiprogesterona, un progestágeno sintético que ya no es de primera línea en la mayoría de los países. Las vías de administración. Oral vs transdérmica. La vía transdérmica, parches, geles, cremas aplicadas sobre la piel, evita el primer paso hepático que tienen los comprimidos orales. Eso tiene implicaciones importantes. La terapia transdérmica no aumenta los factores de coagulación en el hígado, lo que se asocia a un menor riesgo trombótico que la vía oral. Para mujeres con factores de riesgo cardiovascular, la vía transdérmica generalmente tiene un perfil más favorable. La ventana de oportunidad. El momento importa enormemente. Este es quizás el concepto más importante de toda la discusión sobre terapia hormonal, y el que más frecuentemente se pierde en los debates públicos. La evidencia actual, incluyendo la revisión de la FDA y los estudios más recientes, apunta con consistencia a que el momento de inicio de la terapia hormonal es el factor determinante más importante para el perfil de riesgos y beneficios. Para mujeres menores de 60 años o dentro de los 10 primeros años desde el inicio de la menopausia, los beneficios de la terapia hormonal generalmente superan los riesgos cuando existe indicación clínica. Para mujeres mayores de 60 años o con más de 10 años desde la menopausia, el perfil de riesgos cambia, y la decisión requiere una evaluación más cautelosa. Bombilla la ventana de oportunidad. La evidencia más sólida disponible indica que iniciar la terapia hormonal en los primeros 10 años después de la menopausia, antes de los 60 años, tiene el perfil de beneficios más favorable. Esperar demasiado puede cambiar esa ecuación. Beneficios y riesgos reales. Lo que dice la evidencia en 2026. Vamos a la parte que más importa. ¿Qué dice la evidencia actual sobre beneficios y riesgos? Sin alarmar innecesariamente, sin minimizar lo que tiene peso, con los matices que toda decisión médica informada requiere. Los beneficios con mayor evidencia. Alivio de los síntomas vasomotores. La terapia hormonal es el tratamiento más efectivo disponible para los sofocos y los sudores nocturnos. Esto no está en debate. Reduce la frecuencia e intensidad de los sofocos en un 75 a 90% en la mayoría de las mujeres. Para mujeres con síntomas vasomotores severos que afectan significativamente la calidad de vida, la terapia hormonal es el estándar de oro. Salud ósea. El estrógeno es el principal protector de la densidad ósea en las mujeres. La terapia hormonal reduce la pérdida ósea y el riesgo de fracturas de forma consistente y con evidencia muy sólida. Para mujeres con riesgo elevado de osteoporosis, este beneficio puede ser determinante. Salud cardiovascular en la ventana de oportunidad. Este es uno de los hallazgos más importantes de la revisión reciente de la evidencia. Para mujeres que inician la terapia hormonal dentro de los 10 años de la menopausia, antes de los 60 años, los datos muestran una posible reducción de hasta el 50% en el riesgo de ataque cardíaco. El estrógeno tiene efectos beneficiosos sobre la elasticidad arterial, el perfil lipídico y la inflamación vascular. Síndrome genitourinario. Los estrógenos locales vaginales, cremas, anillos, óvulos, son extremadamente efectivos para tratar la sequedad vaginal, el adelgazamiento de la mucosa, las infecciones urinarias recurrentes y el dolor en las relaciones sexuales. Con absorción sistémica mínima, son seguros para la gran mayoría de las mujeres. Calidad de vida y sueño. Al reducir... Mito. Las hormonas bioidénticas compuestas son siempre más seguras que las convencionales. Realidad. Las hormonas bioidénticas reguladas y aprobadas tienen respaldo científico.
Las formulaciones compuestas en farmacias magistrales, sin regulación estándar, no tienen estudios de seguridad y eficacia comparables. No son equivalentes, síntomas según la etapa y cuándo la terapia hormonal puede ser más relevante. La pertinencia de considerar la terapia hormonal varía según la etapa de la transición y la intensidad de los síntomas. Vamos a verlo etapa por etapa. Perimenopausia temprana. En esta etapa, los síntomas suelen ser más leves y muchas mujeres se manejan muy bien con cambios de estilo de vida. Entrenamiento de fuerza, alimentación antiinflamatoria, gestión del sueño, reducción del estrés, fitoestrógenos. La terapia hormonal puede considerarse cuando los síntomas son suficientemente intensos como para impactar significativamente la calidad de vida o cuando hay factores de riesgo adicionales como osteopenia o historial familiar de osteoporosis severa. Perimenopausia avanzada. Esta es la etapa de mayor intensidad sintomática y donde la terapia hormonal tiene mayor impacto potencial en la calidad de vida. Sofocos severos, insomnio crónico, cambios de humor importantes, deterioro cognitivo que afecta el desempeño laboral y personal. Todos son síntomas que justifican una conversación seria sobre opciones de tratamiento, incluyendo la terapia hormonal. Posmenopausia temprana. La ventana de oportunidad sigue abierta en los primeros 10 años. Las mujeres que no pudieron o no quisieron iniciar la terapia durante la perimenopausia todavía son candidatas a evaluar el tratamiento, con consideración cuidadosa del perfil de riesgos individual. Las opciones no hormonales. Para quienes no pueden o no quieren. Para mujeres con contraindicaciones para la terapia hormonal sistémica o que prefieren no usarla, existen alternativas con evidencia. Opciones no hormonales aprobadas. La FDA aprobó recientemente fezolinetant, Beoza, un bloqueador de los receptores NK3 que reduce los sofocos sin hormonas. Es la primera opción no hormonal específica para síntomas vasomotores con mecanismo de acción novedoso. Antidepresivos en dosis bajas. La venlafaxina y la paroxetina han demostrado reducir los sofocos en mujeres que no pueden usar estrógenos. Gabapentina, eficaz especialmente para los sofocos nocturnos. Fitoestrógenos, isoflavonas de soja, trébol rojo. Evidencia variable pero perfil de seguridad generalmente bueno para síntomas moderados. Estrógenos locales vaginales. Para el síndrome genitourinario, con absorción sistémica mínima. Seguros para la gran mayoría de las mujeres incluyendo muchas con historial de cáncer de mama. Las preguntas correctas para tu próxima consulta. Llegamos al final, y quiero darte algo concreto para llevar a tu próxima consulta médica. La terapia hormonal no es para todas. Tampoco es el monstruo que los titulares de 2002 instalaron en el imaginario colectivo durante más de 20 años. Es una herramienta médica, poderosa, efectiva, con beneficios documentados y con riesgos que deben evaluarse de forma individual y personalizada. La decisión de tomarla o no es tuya, junto con tu médica. Y para tomar esa decisión bien, necesitas las preguntas correctas. 4. ¿Cuáles son mis síntomas más impactantes y cómo afectan mi calidad de vida? 5. ¿Cuál es mi perfil de riesgo personal? Antecedentes familiares, historial médico, factores cardiovasculares. 6. ¿Soy candidata a terapia hormonal según la evidencia actual? ¿Por qué sí o por qué no? 7. Si soy candidata, ¿qué tipo de hormona, vía de administración y dosis tendrían sentido para mi caso? 8. ¿Cuáles son las opciones no hormonales disponibles para mis síntomas específicos? 9. ¿Con qué frecuencia revisaríamos el tratamiento y qué indicadores monitorearíamos cuando finalmente llegué a la consulta con mis preguntas escritas y mi registro de síntomas? La conversación fue completamente diferente. Por primera vez sentí que era una participante activa en mi propio tratamiento. Eso es exactamente lo que mereces. Una decisión informada, personalizada, basada en la evidencia actual. No en el miedo de hace 20 años ni en los titulares de esta semana. Si este vídeo te dio claridad, compártilo. Con esa mujer que lleva meses con síntomas sin tratamiento por miedo. Con esa amiga que le dijeron que no podía tomar hormonas sin explicarle bien por qué. Con cualquier mujer que merezca tener esta información. Suscríbete al canal, activa la campanita, y contame en los comentarios. ¿Habías escuchado sobre el estudio de Cambridge? ¿Estás tomando terapia hormonal o considerándolo? Yo leo todo, acá todas importamos. Hasta el próximo vídeo.